El aire en el despacho privado de Clarence House estaba cargado con el aroma denso del sándalo y el sutil perfume del papel antiguo, ese olor característico de los documentos que han pasado por las manos de generaciones de soberanos. A través de los ventanales, la luz grisácea de una tarde londinense se filtraba sobre la mesa de caoba, iluminando las motas de polvo que danzaban en el silencio absoluto de la estancia. No se oía más que el rítmico tic-tac de un reloj de mesa de la época de Jorge III, un recordatorio constante de que en la monarquía, el tiempo no es un aliado, sino un juez implacable. El rey Carlos III permanecía sentado con la espalda erguida, observando a su primogénito con una mirada que mezclaba la autoridad del monarca y la fragilidad de un padre que sabe que está a punto de asestar un golpe emocional. Entre ellos, sobre un tapete de cuero verde, descansaba una carpeta de seda azul con el escudo real, un objeto que contenía palabras capaces de alterar el curso de la historia contemporánea. El príncipe Guillermo sintió que el suelo bajo sus pies, ese suelo que siempre había pisado con la seguridad de quien conoce su destino, se volvía repentinamente quebradizo. Al leer la directiva real, un frío gélido le recorrió la espalda, una sensación de vértigo que no nacía del miedo, sino de una profunda y dolorosa compasión por la mujer que amaba. Las palabras Catherine y coronación anticipada se entrelazaban en el papel como una sentencia irreversible. En ese instante Guillermo no vio a una futura reina, sino a su compañera, a la madre de sus hijos, siendo empujada hacia el resplandor cegador de una gloria para la que habían pactado, en susurros matrimoniales, más tiempo de preparación. Sentía el peso de la corona de San Eduardo no sobre su propia cabeza, sino sobre los hombros de Catalina, y ese pensamiento le provocó un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Las lágrimas que luchaba por contener eran el reflejo de una lucha interna entre el deber dinástico y el instinto de protección, una batalla que los herederos al trono están condenados a perder desde la cuna. La historia de los Windsor es un tapiz de sacrificios personales en el altar del deber, y Guillermo lo sabía bien. Al observar aquel documento su mente viajó inevitablemente a 1936, cuando Eduardo VIII, cegado por un deseo personal, puso en jaque la estabilidad del imperio, obligando a su hermano, el tartamudo y tímido Jorge V, a asumir un peso que nunca deseó. Aquella decisión acelerada acortó la vida de su bisabuelo, y Guillermo temía ahora que esta nueva urgencia impuesta por su padre fuera un eco de aquel pasado donde la corona devora la salud de quienes la portan. Recordó también a su abuela, la reina Isabel II, quien ascendió al trono de forma prematura a los 25 años tras la muerte de su padre en Sandringham. La historia parecía repetirse en un ciclo eterno donde la juventud es sacrificada para garantizar la continuidad de la institución, una noria de poder que gira sin detenerse ante las lágrimas de un príncipe. En el estricto y simbólico mundo de la corte, la elección de una carpeta de seda azul para entregar este mensaje no era casual. El azul es el color de la Orden de la Jarretera, la máxima distinción de caballería, y su uso indicaba que esta no era una sugerencia administrativa, sino un mandato de honor ineludible. El hecho de que el rey deslizara el documento personalmente sin la mediación de un secretario privado, enviaba una señal clara a la élite del palacio: la decisión era personal, absoluta y no admitía disidencia. El lenguaje utilizado en el texto evitaba los tecnicismos legales para centrarse en términos de servicio y unción, elevando el estatus constitucional de Catalina meses antes de lo previsto. Este movimiento estratégico buscaba blindar la figura de la princesa frente a las críticas y consolidar su posición como el pilar fundamental sobre el que descansaría el futuro de la monarquía. Un mensaje silencioso dirigido a los círculos de poder que todavía cuestionaban la rapidez de la transición. Mientras tanto, en los rincones sombríos del Palacio de Buckingham y en los reservados de los clubes más exclusivos de St. James, el aire ya comenzaba a vibrar con el rumor de la noticia. Los lacayos, esos observadores silenciosos que leen el estado de ánimo de la nación en la inclinación de una cabeza o el tono de una voz tras una puerta cerrada, susurraban sobre el semblante desencajado del heredero al salir del despacho real. En el Club Vites, entre copas de brandy y el humo de los puros, los confidentes de la aristocracia debatían si este movimiento era una señal de que la salud del monarca era más frágil de lo que se admitía o si, por el contrario, era una jugada maestra de Carlos para asegurar que el legado de su reinado quedara sellado por la imagen de una nueva reina impecable. La pregunta que recorría los pasillos de servicio y los salones de la alta sociedad era la misma: ¿estaba la institución protegiendo a Catalina,
o la estaba utilizando como el último escudo humano contra la incertidumbre del siglo XXI? ¿Creen ustedes que el peso de una corona es capaz de asfixiar el amor más sólido, o es precisamente ese amor el único refugio posible frente a las exigencias de un destino impuesto? El crepúsculo se cernía sobre Londres con una pesadez casi física, una amalgama de niebla y hollín que parecía querer asfixiar los muros de piedra de Clarence House. Dentro del gabinete privado del monarca, el chisporroteo rítmico de la leña de roble en la chimenea era el único sonido que se atrevía a desafiar el silencio sepulcral que envolvía a los dos hombres. El aroma en la estancia era inconfundible para cualquiera que hubiera pasado su vida en los círculos del poder, una mezcla densa de cera de abejas antigua utilizada para abrillantar los muebles del siglo XVIII. El perfume seco del papel de vitela y ese olor metálico, casi eléctrico, que emana de los documentos oficiales recién firmados con tinta heráldica. Era el olor de la historia en estado puro, de las decisiones que, una vez plasmadas sobre el papel, se vuelven tan inamovibles como los cimientos de la abadía de Westminster. La luz de las lámparas de pie con sus pantallas de seda amarillenta, proyectaba sombras alargadas sobre los retratos de los antepasados que, desde sus marcos dorados, parecían vigilar que el peso de la tradición no flaqueara ante la fragilidad de los sentimientos humanos. El rey Carlos III permanecía sentado con una rectitud que denotaba cansancio pero también una resolución absoluta, observando cómo su primogénito, el príncipe de Gales, intentaba asimilar el contenido de la carpeta de seda azul que descansaba sobre el tapete de cuero verde. Guillermo sentía que el aire se volvía sólido, como si cada bocanada de oxígeno le quemara los pulmones. Sus dedos, acostumbrados a la firmeza de las riendas y a la seguridad de los protocolos militares, temblaban imperceptiblemente al sostener el pliego. En su mente el concepto de la monarquía siempre había sido una montaña lejana que debía escalar con parsimonia, pero de repente esa montaña se había desplomado sobre él con la fuerza de una luz. No veía en ese documento una victoria política, sino una sentencia para la mujer que era el centro de su universo. Se sentía atrapado en esa jaula de oro que su madre, Diana, tanto había descrito con amargura, una estructura donde las paredes no son de metal, sino de expectativas inquebrantables y deberes que no entienden de tiempos humanos. La mirada de su padre, cargada de una determinación que bordeaba la frialdad necesaria de un soberano, le recordaba que en la liturgia de los Windsor, el hombre debe morir para que el símbolo sobreviva. Sentía una punzada de rabia sorda, una rebelión interna contra ese destino que le obligaba a sacrificar la paz doméstica de su esposa en el altar de la continuidad dinástica. Era el peso de la corona de San Eduardo lo que sentía sobre sus hombros, una carga invisible que amenazaba con romper la compostura que tanto esfuerzo le había costado construir durante décadas de escrutinio público. Esta maniobra de Carlos III, ejecutada con una precisión casi quirúrgica, recordaba inevitablemente a los momentos más oscuros y determinantes de la historia de la familia real. La atmósfera de secreto y urgencia evocaba los días posteriores a la abdicación de Eduardo VIII en 1936. Cuando el entonces duque de York, el futuro Jorge V, fue empujado hacia un trono para el que no se sentía preparado, transformando la vida de su hija Isabel para siempre. Al igual que en aquel entonces, el palacio operaba bajo la premisa de que la institución es un organismo vivo que debe protegerse a cualquier precio, incluso a costa de la felicidad individual. Guillermo veía en la firma de su padre el mismo trazo implacable que la reina Victoria utilizó para moldear la vida de sus hijos, convirtiéndolos en peones de un tablero europeo. La historia, en su inmensa y a veces cruel sabiduría, parecía estar cerrando un círculo. Una vez más, una mujer joven y amada por el pueblo era llamada a sostener la estructura misma del Estado mucho antes de lo que los acuerdos privados habían dictado. Era la repetición del sacrificio de la juventud en pos de la estabilidad del reino, una constante en una dinastía que solo sobrevive devorando el tiempo personal de sus miembros. El documento que William sostenía no era una simple circular administrativa, era una directiva real, el grado más alto de instrucción que un monarca puede emitir sin la intervención directa del Parlamento. El uso del papel de vitela con el sello en seco de la Orden de la Jarretera indicaba que esta decisión no era una sugerencia, sino un mandato de honor que afectaba a la seguridad nacional y al orden sucesorio. El hecho de que el rey hubiera deslizado el documento personalmente, sin la presencia de su secretario privado, rompía una de las reglas no escritas del protocolo, la mediación. Al hacerlo, Carlos estaba comunicando a su heredero que este era un asunto de sangre y corona,
no de administración. La colocación de la firma, justo debajo del párrafo que detallaba la elevación constitucional de Catalina, servía como una señal inequívoca a la élite del palacio. Ella ya no era simplemente la esposa del heredero, sino la piedra angular de la nueva era. En el lenguaje cifrado de la corte, esta celeridad enviaba un mensaje de urgencia a los hombres de gris y a la aristocracia. El rey estaba blindando su legado antes de que cualquier incertidumbre política pudiera ponerlo en duda. Mientras el silencio se prolongaba en el gabinete, más allá de las puertas de roble, en las antecámaras y los pasillos alfombrados, el aire ya vibraba con el rumor de la noticia. Los lacayos, esos observadores silenciosos que poseen la habilidad de leer el destino del país en la inclinación de una cabeza o en la tensión de un paso, intercambiaban miradas cargadas de significado mientras servían el té en las oficinas de los distritos reales. En los exclusivos clubes de St. James, como el Vites o el Bodles, los confidentes de la vieja guardia comentaban en susurros la existencia de un comité de planificación en la sombra, que había estado trabajando durante semanas bajo la supervisión directa del monarca. Se hablaba de luces encendidas hasta la madrugada en la oficina de Lord Chamberlain y de mensajeros que entraban y salían de palacio con carpetas lacradas que no pasaban por los registros habituales. La aristocracia británica, siempre sensible a los cambios en la jerarquía, empezaba a percibir que el centro de gravedad del poder se estaba desplazando. En las cocinas de palacio y en las salas de prensa de Fleet Street, la pregunta era la misma: ¿qué sabía el rey que el resto del mundo ignoraba para forzar una transición tan abrupta y cargar sobre los hombros de Catalina un peso que podría cambiarla para siempre? ¿Es posible que el amor más profundo y sincero sobreviva cuando uno de los amantes es obligado por el deber a convertirse en un símbolo nacional antes de tiempo, o es la corona un precio demasiado alto para la felicidad humana? La tarde en los terrenos de Windsor se desvanecía en un tono violeta casi irreal, mientras las sombras de los robles centenarios se alargaban sobre el césped de Adelaide Cottage como dedos de gigante que intentan atrapar el tiempo. El aire, refrescado por una lluvia reciente, traía consigo el aroma a tierra húmeda y a las rosas tardías que Catalina tanto se esmeraba en cuidar. Dentro de la casa, el ambiente era radicalmente distinto al de los salones oficiales. No había ecos de pasos sobre mármol ni el susurro constante de los cortesanos. Sin embargo, en el instante en que el príncipe Guillermo cruzó el umbral, el silencio doméstico adquirió una cualidad eléctrica, una densidad que solo se siente cuando una noticia capaz de cambiar el mundo entra en una habitación. Catalina, sentada cerca de la ventana con la luz mortecina acariciando su perfil, no necesitó que su esposo pronunciara una sola palabra para comprender que el hombre que regresaba de Clarence House no era el mismo que se había marchado horas antes. El crujido de la madera bajo las botas de Guillermo sonó como una advertencia, un preludio al fin de una era de relativa calma familiar. Guillermo sentía que las páginas de la directiva real, guardadas en el bolsillo interior de su chaqueta, pesaban más que cualquier uniforme de gala. Al mirar a Catalina, una oleada de ternura mezclada con un sentimiento de culpa casi insoportable le oprimió el pecho. Se sentía como un heraldo del destino, aquel que debía entregar a la mujer que amaba las llaves de una prisión de oro más estrecha y luminosa que la que ya habitaban. ¿Cómo explicarle que el tiempo, ese lujo que creían poseer, se les había sido arrebatado por un trazo de pluma de su padre? La veía allí, tan serena, y por un momento deseó quemar aquel documento, retrasar lo inevitable, protegerla del escrutinio feroz que acompaña a una reina coronada. Sentía que el futuro ya no era un horizonte lejano, sino un muro que se cerraba sobre ellos. En su mente la imagen de Catalina se desdoblaba: por un lado, la madre que leía cuentos a sus hijos, por otro, el icono nacional que el mundo reclamaba con urgencia. El conflicto interno de Guillermo era la eterna maldición de los herederos: amar a la persona, pero deberse a la institución, una dualidad que en ese momento le desgarraba el alma mientras buscaba las palabras adecuadas para romper el hechizo de su cotidianidad. Esta escena de revelación privada tiene ecos profundos en la historia de la dinastía. Es imposible no evocar aquel fatídico día de 1952 en Kenia, cuando el príncipe Felipe tuvo que informar a una joven Isabel de que su padre, el rey Jorge V, había fallecido y que ella era ahora la reina. En aquel entonces el peso del mundo cayó sobre los hombros de una mujer de 25 años en medio de la selva africana. Hoy, la historia repetía su patrón de urgencia bajo los cielos de Windsor.
Al igual que la reina madre Isabel Bowes-Lyon, tuvo que aceptar con una mezcla de estoicismo y pavor el ascenso de su marido tras la abdicación. Catalina se encontraba ahora frente al abismo de una responsabilidad acelerada. La historia de los Windsor es una crónica de momentos en los que lo privado es devorado por lo público, donde el reloj dinástico se acelera sin consultar el ritmo del corazón humano. Catalina, al igual que sus predecesoras, estaba a punto de descubrir que en el palacio, las decisiones más trascendentales nunca se consultan con los protagonistas, sino que se les imponen como un legado sagrado e irrevocable. El código de protocolo en esta reunión fue inusual por su absoluta desnudez. En la corte, la presencia de ayudantes de campo o secretarios privados actúa como un filtro que suaviza la gravedad de los anuncios. Sin embargo, Guillermo había dado instrucciones estrictas de que nadie permaneciera cerca. La ausencia de personal era, en sí misma, un mensaje de máxima alerta. El documento que finalmente Guillermo depositó sobre la mesa no era una copia, sino el original firmado por el puño y letra del monarca, un detalle de una importancia heráldica inmensa. El rey no enviaba una noticia, enviaba su voluntad física. El hecho de que Catalina no buscara el papel de inmediato, sino que mirara directamente a los ojos de Guillermo, rompía la etiqueta habitual de la deferencia hacia los documentos de Estado. Su pregunta, apenas un susurro de 2 palabras, ¿cuándo será?, marcó el inicio de una nueva jerarquía dentro de la pareja. En la gramática de la realeza, la brevedad es el lenguaje de la crisis. No hubo exclamaciones ni gestos de triunfo. El protocolo del deber exige una quietud que al observador externo le parecería frialdad, pero que para ellos es la única forma de evitar que la emoción desborde la estructura del trono. Mientras en la intimidad de la casa el tiempo parecía detenerse, en las sombras de la administración real, el eco social ya era un clamor sordo. Los departamentos responsables de la logística, aquellos que gestionan desde la seguridad hasta el orden de precedencia, habían recibido órdenes cifradas para activar los protocolos de transición acelerada. En los sótanos de Viteal y en las oficinas de la Lord Chamberlain's Office, los funcionarios de carrera, esos guardianes de las sombras, intercambiaban notas urgentes sobre la necesidad de reajustar los presupuestos de la ceremonia. Se rumoreaba entre el personal de servicio de mayor rango que el rey había solicitado personalmente que las joyas de la corona fueran revisadas con meses de antelación a lo previsto. El murmullo en las cafeterías internas del palacio era de una inquietud contenida. Los veteranos sabían que una aceleración de este calibre solo ocurre cuando la monarquía siente que el terreno bajo sus pies es inestable. En los clubes de caballeros de Londres, se especulaba si este movimiento era una respuesta a presiones políticas internas o un intento desesperado de Carlos por asegurar que la imagen de Catalina, la joya más brillante de la corona actual, sirviera de bálsamo para una nación en tiempos de cambio. ¿Creen ustedes que la verdadera fuerza de una mujer se mide en su capacidad para aceptar un destino que no eligió, o es el sacrificio de su vida privada un precio que ninguna institución debería exigir en pleno siglo XXI? El sol de la tarde se filtraba a través de las inmensas vidrieras de la gran galería de Windsor, proyectando largas sombras geométricas sobre las armaduras medievales que flanqueaban el pasillo. El aire allí siempre ha tenido una cualidad distinta, un aroma a incienso, a madera de cedro encerada y al polvo casi sagrado de los estandartes de la Orden de la Jarretera que cuelgan del techo. En aquel entorno el silencio no es solo ausencia de ruido, es una presencia tangible que recuerda a los vivos que son meros inquilinos de la historia. Sin embargo, aquel día el silencio habitual se vio fracturado por una tensión eléctrica que recorría los nervios de los funcionarios de palacio. El rey Carlos III, atrapado por un imprevisto diplomático en una sala contigua, no llegaba a la recepción de los altos representantes de la Commonwealth. Los delegados, figuras de inmenso poder en sus propias naciones, comenzaban a intercambiar miradas de soslayo, y el murmullo de sus conversaciones crecía como una marea inquietante. El protocolo dicta que nadie debe tomar la iniciativa en ausencia del monarca, pero el protocolo no contempla el vacío de poder que genera la incertidumbre. Fue en ese preciso instante, bajo la mirada impasible de los retratos de los antepasados, cuando la figura de Catalina se recortó contra el umbral. No entró como una invitada, sino como una solución. Catalina sentía el pulso en sus sienes, un martilleo rítmico que contrastaba con la inmovilidad de sus facciones. Dentro de ella, la jaula de oro que tantas veces había sentido como una restricción se transformó en un refugio de disciplina.
Por un segundo, la imagen de su propia vida antes de entrar en la familia real cruzó su mente como un relámpago, pero la alejó con la frialdad de quien sabe que el deber no admite nostalgia. Sentía el peso de las miradas, el escrutinio de hombres y mujeres que habían viajado miles de kilómetros para ver al rey, no a ella. Una sombra de duda cruzó su rostro, una pregunta silenciosa sobre si estaba cruzando una línea invisible, pero la borró de inmediato. Comprendió que el trono no es solo una silla, es una red de seguridad que ella debía sostener. No era ambición lo que la impulsaba, sino una forma de amor institucional, un instinto de protección hacia su suegro y hacia la estabilidad del reino. Se sentía como una equilibrista sobre un hilo de seda, sabiendo que cualquier gesto fuera de lugar, cualquier tono de voz demasiado alto, podría ser interpretado como una falta de respeto o un exceso de arrogancia. Esta situación evocaba de manera casi dolorosa el espíritu de la reina madre. Isabel Bowes-Lyon, durante los días más oscuros del Blitz en Londres. Cuando el Palacio de Buckingham fue bombardeado, ella se negó a abandonar la ciudad, afirmando que ahora podía mirar a los ojos a la gente de East End. Aquella capacidad de llenar el vacío con una serenidad casi sobrenatural es lo que Carlos reconoció en Catalina. El rey, observando desde la penumbra de una puerta lateral, vio en ella el mismo acero que su propia abuela desplegaba ante la adversidad. También hubo ecos de la reina Victoria, quien tras la muerte de Alberto, dejó que su nuera, Alejandra de Dinamarca, asumiera roles públicos que ella misma no podía soportar por el luto. La historia de la monarquía británica es una crónica de mujeres que en momentos de crisis o debilidad de los hombres, han dado un paso al frente para asegurar que la maquinaria del Estado siga girando. Carlos comprendió en ese instante que la preparación de Catalina no era algo que deba medirse en años o décadas, sino en la calidad de su respuesta ante lo inesperado. El código de protocolo que Catalina desplegó en Windsor fue una lección maestra de diplomacia silenciosa. Según las reglas más estrictas de la corte, ella no debería haber entablado conversación con los delegados de mayor rango hasta que el rey estuviera presente, pero optó por una interpretación creativa de la etiqueta. Se situó exactamente en el centro de la alfombra carmesí, un lugar reservado habitualmente para el soberano, pero lo hizo con una inclinación de cabeza tan sutil que comunicaba deferencia y no usurpación. Eligió hablar primero con el representante de menor antigüedad, rompiendo el orden de precedencia oficial para crear una atmósfera de cercanía que desarmó a los diplomáticos más veteranos. No hubo anuncios de trompetas ni presentaciones formales, su entrada fue como el cambio de marea, silenciosa pero irresistible. El mensaje para la élite política fue claro, la corona estaba presente incluso si el rey estaba ausente. Este gesto mandaba una señal inequívoca a los servicios de inteligencia y a los analistas políticos. El núcleo duro de la monarquía ya no era un trío, sino una unidad indivisible donde Catalina tenía el mandato implícito de actuar en nombre del rey. En las antecámaras y en los pasillos donde los susurros son la moneda de cambio, la reacción fue inmediata. Los lacayos, que tienen una sensibilidad casi animal para detectar los cambios en la jerarquía, notaron que el rey no interrumpió a Catalina cuando finalmente pudo entrar en la sala. Se quedó atrás, permitiéndole terminar su conversación, un gesto de una importancia simbólica devastadora en una corte donde el orden de entrada lo es todo. En los clubes privados de Londres como el Athenaeum, los comentarios sobre la regencia de facto de la princesa comenzaron a circular con fuerza. Se decía que los embajadores del Commonwealth habían quedado impresionados por su conocimiento detallado de sus asuntos internos, algo que solo se adquiere tras horas de estudio de los informes confidenciales conocidos como los Red Boxes. El rumor en las cocinas de palacio era que el rey había pedido que se añadiera un cubierto más en sus cenas privadas de trabajo con los asesores constitucionales. La aristocracia británica, siempre reticente a los cambios bruscos, comenzó a aceptar que la era de Catalina ya no era un proyecto de futuro, sino una realidad presente que el rey estaba decidido a blindar ante cualquier posible inestabilidad. Poco después de aquel incidente en Windsor, la confrontación entre padre e hijo se volvió inevitable. Guillermo, actuando no como el heredero al trono sino como un marido que vela por la salud mental de su esposa, regresó a Clarence House para exigir respuestas. El ambiente en el despacho del rey era asfixiante. Guillermo no utilizó el lenguaje de la cortesía oficial, cerró la puerta con una firmeza que hizo vibrar los marcos de las fotos familiares. Su mirada era un reproche vivo.
Para Guillermo, la decisión de acelerar la coronación y las responsabilidades de Catalina no era un reconocimiento a su valía, sino una carga innecesaria que ponía en peligro el equilibrio que tanto les había costado conseguir. Sentía que su padre estaba repitiendo los errores del pasado, anteponiendo la supervivencia de la institución a la felicidad de los individuos. Su voz, baja y tensa, preguntaba por qué la urgencia, porque ahora, cuando Catalina ya estaba dando más de lo que se le podía pedir. Era el choque de dos visiones de la monarquía, la de Carlos, que veía el tiempo como un enemigo, y la de Guillermo, que veía el tiempo como un escudo para proteger a los suyos. Carlos escuchó a su hijo con una paciencia que solo da la vejez, y el haber vivido bajo la sombra de una madre que fue reina durante 7 décadas. No se levantó de su silla, ni buscó defenderse con argumentos legales. Miró a Guillermo y con una voz cargada de una extraña melancolía, le habló de la naturaleza de la autoridad. Le recordó que el amor, cuando se trata de una monarquía, no puede ser una barrera que oculte la realidad. Carlos argumentó que proteger a Catalina de sus responsabilidades era, en cierto modo, una forma de subestimarla. El rey confesó que su propia vida había sido una espera eterna, un limbo de preparación que a menudo le había hecho sentir irrelevante. No quería eso para Catalina. Quería que ella tuviera la legitimidad plena antes de que las circunstancias lo hicieran más difícil. Le reveló lo que había sentido al verla en Windsor, la certeza de que ella no necesitaba la corona para ser reina, pero que la corona necesitaba de ella para seguir teniendo sentido en un mundo que cuestiona cada vez más el derecho divino. Guillermo sintió como su rabia se transformaba en una inquietud más profunda. Por primera vez vio en su padre no al monarca todopoderoso, sino a un hombre que sabe que su tiempo es limitado y que está tratando de ordenar su casa antes de que llegue la noche. La revelación de que Carlos había estado consultando a un pequeño círculo de asesores constitucionales sobre cómo transferir ciertos poderes ceremoniales a Catalina antes de la coronación oficial dejó a Guillermo sin palabras. No era una decisión impulsiva, era un plan maestro. El rey le explicó que la aceleración del calendario era una respuesta a la madurez de Catalina, no a una debilidad del trono. Sin embargo, Guillermo seguía viendo las sombras de las ojeras de su esposa tras un largo día de compromisos, y el miedo a que ella se rompiera bajo la presión seguía ahí, latente. La discusión terminó no con un acuerdo, sino con un entendimiento silencioso de la carga que ambos compartían. El efecto de esta decisión comenzó a filtrarse en la vida diaria del palacio. Catalina empezó a recibir sus propias carpetas de información, documentos que antes solo pasaban por las manos de Guillermo o del rey. Se le asignó un pequeño equipo de expertos en política internacional y derecho constitucional, un movimiento que los veteranos de palacio compararon con la formación que recibió la reina Isabel II cuando era la princesa heredera. Las reuniones que antes eran sesiones de aprendizaje, se convirtieron en sesiones de decisión. Catalina, con esa mezcla de humildad y firmeza que la caracteriza, sorprendió a todos cuando, en su primera reunión de alto nivel sobre la reestructuración de las subvenciones reales, preguntó directamente cómo afectaría aquello al personal de limpieza y mantenimiento. No estaba allí para lucir una tiara, estaba allí para entender el engranaje humano que sostiene el castillo. Mientras tanto, en Londres, el eco social se intensificaba. En los restaurantes de Mayfair y en las tertulias políticas de Westminster, se hablaba de la nueva triunvirato de los Windsor. Algunos sectores más tradicionales de la nobleza veían con recelo esta elevación tan rápida, temiendo que se estuviera rompiendo el orden natural de las cosas. Pero entre el público general, la sensación era de esperanza. Los ecos de la popularidad de Diana estaban allí, pero con una diferencia fundamental: esta vez, la mujer en el centro del huracán contaba con el apoyo total del rey y de su marido. La pregunta que flotaba en el aire, sin embargo, seguía siendo la misma: ¿podría una mujer, por muy preparada que estuviera, soportar el peso de una corona que se le entregaba con tanta premura? ¿O se convertiría este honor en la piedra que finalmente hundiría su paz personal? ¿Creen ustedes que el sacrificio de la vida privada de una mujer es un precio justo a pagar por la estabilidad de una nación? ¿O estamos presenciando cómo la historia se repite una vez más, devorando a sus protagonistas más brillantes en nombre del deber?
El alba se filtraba por las rendijas de las pesadas cortinas de damasco en Adelaide Cottage, trayendo consigo una luz pálida y gélida que parecía anunciar la llegada de una nueva era antes de que el primer pájaro se atreviera a cantar en los jardines de Windsor. En el ambiente flotaba el aroma reconfortante del té Earl Grey recién hecho y el olor metálico, casi eléctrico, que emana de las rotativas de Fleet Street cuando la tinta aún no ha tenido tiempo de secarse sobre el papel. Era el olor de la noticia definitiva, de esa primicia que detiene el pulso de una nación. Antes incluso de que el sol iluminara la cúpula de la Catedral de San Pablo, los camiones de reparto ya distribuían por todo el reino los ejemplares que cambiarían la percepción de la monarquía para siempre. El silencio de la mañana se vio roto no por el protocolo, sino por el rugido de los motores y el frenesí de los redactores jefe que, en un acto de urgencia histórica, habían ordenado triturar las portadas ya impresas para dar paso a un solo rostro y una sola palabra: corona. La noticia que el rey Carlos III había intentado mantener bajo el más estricto secreto de Estado había escapado de los muros de palacio, y Londres despertaba con la sensación de que el suelo bajo sus pies se había desplazado unos centímetros hacia el futuro. Catalina permanecía de pie frente al espejo de su vestidor, observando su propio reflejo con una intensidad que rozaba la melancolía. No veía simplemente a la mujer que había sido durante la última década, sino a la figura histórica en la que se estaba transformando por momentos. Sentía que su reflejo ya no le pertenecía del todo, ahora era propiedad de la historia, un símbolo que debía sostener el peso de las esperanzas y los miedos de millones de personas. El nudo en su garganta no era de temor, sino de una comprensión profunda de la soledad que acompaña al poder absoluto. Se ajustó el broche en la solapa con dedos firmes, pero en su interior, un mar de dudas la asaltaba. ¿Sería capaz de mantener la esencia de su familia mientras la institución la devoraba poco a poco? Guillermo, observándola desde el umbral, veía en ella esa misma mezcla de fragilidad y acero que había definido a las grandes reinas del pasado. El príncipe comprendía que el sacrificio que estaban a punto de realizar no era solo de tiempo o privacidad, sino de su propia identidad compartida. El peso de la directiva real, ahora de dominio público, se sentía como una cadena de oro que, aunque brillante, no dejaba de apretarles el corazón. En ese momento de silencio antes de enfrentarse al mundo, ambos comprendieron que la corona no es un objeto que se ciñe sobre la cabeza, sino un estado mental que exige la renuncia a uno mismo. Esta eclosión mediática y social guardaba un paralelismo inquietante con la crisis de 1936. Cuando la noticia de la relación de Eduardo VIII con Wallis Simpson pasó de ser un rumor de pasillo a un escándalo que amenazaba con derribar el trono. Sin embargo, en esta ocasión, la urgencia no nacía del escándalo, sino de una necesidad casi desesperada de continuidad. Recordaba también la mañana de junio de 1953, cuando la joven Isabel II se preparaba para su coronación bajo la mirada de las primeras cámaras de televisión que entraban en la abadía de Westminster. Al igual que entonces, la nación buscaba en una figura femenina el bálsamo para una época de incertidumbre. La historia de los Windsor es cíclica. Siempre que la institución se siente vulnerable, recurre a la figura de la mujer para restaurar la fe del pueblo. Catalina estaba siguiendo los pasos de la reina Victoria, quien tuvo que aprender a ser monarca mientras criaba a sus hijos, equilibrando el peso de un imperio con los latidos de una madre. La diferencia radicaba en que en el siglo XXI, el escrutinio no venía de los embajadores europeos, sino de cada teléfono móvil en cada rincón del planeta, convirtiendo su ascenso en un evento global sin precedentes. El código de protocolo se desplegó esa mañana con una precisión que rozaba lo coreográfico. En la corte nada es accidental y la forma en que se anunció la noticia a través de los canales oficiales, el llamado code circular, fue un estudio de semántica monárquica. Se utilizó un papel con un gramaje específico y un sello de lacre rojo que solo se reserva para las comunicaciones que implican un cambio en el orden de sucesión o en la estructura constitucional del reino. El hecho de que la noticia se filtrara antes de que el palacio emitiera el comunicado oficial fue interpretado por los expertos como una fuga controlada, una técnica de manipulación de la opinión pública que busca medir la reacción del pueblo antes de dar el paso definitivo. Cuando Guillermo y Catalina aparecieron finalmente ante las cámaras, su vestimenta hablaba por ellos. Ella lucía un azul cobalto, el color de la lealtad y la soberanía, mientras que él mantenía una distancia de exactamente 2 pasos detrás de ella, una señal visual inequívoca de que en ese momento,
el protagonismo absoluto recaía sobre la futura reina. No hubo declaraciones grandilocuentes, el protocolo del silencio es la herramienta más poderosa de la corona, dejando que la imagen de una pareja unida y serena hablara más que cualquier discurso escrito por un comité de expertos. Mientras tanto, en los salones privados de los clubes de Pall Mall y en los reservados de los restaurantes de Mayfair donde se decide el destino financiero de la City, el eco social era ensordecedor. Los susurros de los antiguos cortesanos, hombres que habían servido a 3 monarcas diferentes, se centraban en la salud del rey Carlos. Se preguntaban si este movimiento no era en realidad una abdicación encubierta, una forma de traspasar el poder real a la nueva generación mientras él conservaba el título. En los pubs de Fleet Street, los periodistas veteranos apostaban sobre quién había sido la fuente de la filtración, sospechando de algún alto funcionario de Viteal que buscaba forzar la mano del monarca. En los grupos de WhatsApp de la aristocracia rural, se comentaba con asombro la celeridad con la que se estaban enviando las invitaciones para las sesiones informativas de la ceremonia. El sentimiento general era de una excitación contenida, mezclada con una pizca de envidia por parte de aquellos sectores que veían cómo su influencia disminuía frente al ascenso imparable de Catalina. El pueblo congregado ante las verjas de Buckingham no discutía de política, discutía de esperanza, viendo en la figura de la princesa la promesa de que la monarquía seguía siendo relevante en un mundo que cambia demasiado rápido. Tras la tormenta mediática del anuncio, el rey Carlos III convocó a Guillermo y Catalina a su estudio privado en Sandringham, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre el olor a cuero viejo, tabaco de pipa y el aroma dulce de las manzanas de los huertos reales. El ambiente era de una intimidad casi dolorosa. No había secretarios ni ayudantes, solo 3 personas enfrentadas a la magnitud de su propia historia. Carlos, sentado tras su escritorio de roble, observaba a su hijo y a su nuera con una mirada que ya no buscaba la autoridad del trono, sino la reconciliación del padre. El rey tomó la directiva real original, el documento que había provocado tantas lágrimas y discusiones, y lo extendió sobre la mesa. Les habló de la corona no como una joya de valor incalculable, sino como un organismo vivo que respira a través de quienes la portan. Les confesó que su decisión de adelantar los tiempos no fue un acto de desconfianza hacia su propia capacidad de reinar, sino un acto de fe hacia la de ellos. Carlos quería ver con sus propios ojos la transición, quería asegurarse de que el legado de su madre quedaba en las manos más seguras antes de que el cansancio de los años le impidiera ser testigo del cambio. En ese momento de vulnerabilidad compartida, Catalina tomó la mano de Guillermo bajo la mesa, sintiendo la calidez de su apoyo. Comprendió que la corona no era una carga que debía llevar sola, sino un proyecto compartido que definiría el resto de sus vidas. La psicología de este trío real se reveló en toda su complejidad, el rey, actuando como el arquitecto del futuro, Guillermo como el protector que finalmente acepta que no puede proteger a su esposa del destino. Y Catalina, como la mujer que acepta su papel con una dignidad que nace de la comprensión, no de la sumisión. Guillermo sintió que el peso que le había oprimido el pecho durante semanas comenzaba a transformarse en un orgullo profundo. Ya no veía en el documento una amenaza, sino un reconocimiento a la extraordinaria mujer que tenía a su lado. Carlos, al ver la unión entre ellos, sintió que su labor estaba cumplida. Les recordó que la monarquía británica ha sobrevivido no por su fuerza militar o política, sino por su capacidad de generar afecto, y que Catalina poseía el don de conectar con el alma de la nación de una manera que él mismo nunca había logrado alcanzar del todo. El simbolismo final de la reunión fue devastadoramente sencillo. El rey no entregó el documento a Guillermo para que éste se lo diera a su esposa, se lo entregó directamente a Catalina, rompiendo siglos de tradición donde el heredero varón actuaba como intermediario. Este gesto, realizado en la penumbra del estudio mientras el sol se ponía sobre los bosques de Norfolk, fue la verdadera coronación privada. Al aceptar el papel de manos del soberano, Catalina no solo aceptaba una responsabilidad constitucional, sino una herencia emocional. El protocolo dicta que este tipo de transferencias deben ser registradas por un notario de la corona, pero Carlos eligió la vía del honor personal. El mensaje para la posteridad era claro: la reina no es solo la consorte del rey, es la mitad del trono. Este acto de confianza absoluta cerraba las heridas que se habían abierto durante las semanas de secreto y tensión.
El círculo se había completado, y la incertidumbre que había rodeado la decisión de Carlos se disolvía en una certeza compartida. Afuera, la noche caía sobre el reino, pero las luces de los hogares británicos permanecían encendidas, con la gente pegada a sus pantallas, tratando de descifrar el futuro a través de las imágenes de esa jornada histórica. En los clubes de Londres se brindaba por la reina de corazones del siglo XXI, mientras que en las redacciones de los periódicos se preparaban los suplementos especiales que analizarían cada gesto de Catalina durante los próximos meses. El impacto social de este cambio de ritmo en la monarquía era incalculable. Se hablaba de una era de la transparencia y de una monarquía de la empatía. Los lacayos en Sandringham, al ver salir a Guillermo y Catalina del estudio del rey, notaron que caminaban de una manera diferente. No había rastro de la pesadez de la mañana, sino una ligereza que nace de haber aceptado finalmente el propio destino. La historia registraría este día no por el desfile o las trompetas, sino por la silenciosa transferencia de autoridad que ocurrió entre tres personas unidas por la sangre y la corona. Al final de este largo camino, lo que queda no es solo el brillo del oro o el eco de los títulos, sino la humanidad de quienes deben portarlos. Guillermo, cuyas lágrimas iniciales fueron el reflejo del miedo a perder la normalidad de su vida, comprendía ahora que su esposa estaba destinada a algo mucho mayor que la simple felicidad doméstica. Catalina, que entró en la familia real como una plebeya con una sonrisa encantadora, se alzaba ahora como la salvadora de la institución. Y Carlos, el rey que esperó toda su vida para reinar, encontraba su mayor éxito no en su propia unción, sino en la preparación de quienes le seguirían. La corona, ese objeto frío y pesado, encontraba su calor en la piel de una mujer que había demostrado que la verdadera autoridad no se impone, se gana a través de la constancia, el sacrificio y, sobre todo, la capacidad de permanecer firme cuando el mundo entero parece estar cayendo a pedazos. El mañana llegaría con nuevos retos, nuevas críticas y nuevas presiones, pero por esa noche el rey no podía dormir tranquilo, sabiendo que el futuro estaba en manos de alguien que ya era reina mucho antes de que se le entregara la corona. ¿Creen ustedes que la verdadera grandeza de un líder reside en saber cuándo es el momento de ceder el protagonismo a la siguiente generación para asegurar que el legado perdure por encima de las ambiciones personales?